Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, vamos a entrar a un episodio más de Cine Garage. Estoy honrado con la visita de esta tarde. El director de cine Alberto Cortés viene a hablar de su documental más reciente, El maíz en tiempos de guerra, una belleza de documental por muchos lados. Por el lado de la estética, por el lado de la propuesta, por el lado de la historia, por el lado de la música. Ya nos contará él todos los detalles. De verdad, no se pierdan El maíz en tiempos de guerra. Alberto está aquí para platicar todo alrededor de ello, entonces los dejo. Una recomendación, vean este documental en familia. Ahora van a entender por qué. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar este episodio. Antes que nada, quiero agradecerle al invitado de esta tarde, al director Alberto Cortés, que se haya tomado la molestia de venir hasta los micrófonos de Cine Garage. Alberto, pues bueno, una carrera ya larga y reconocida. Mil gracias por haber venido hasta acá, mil gracias por el documental, mil gracias por participar en este episodio, Alberto. ¿Te puedo tutear? No, claro. No, y al contrario, pues muchas gracias por la invitación. Ok, ahora hablamos, quiero hablar tantito de Amor a la vuelta de la esquina, porque la acabo de ver hace muy poquito. Bueno, la volví a ver hace muy poco, la había visto hace mucho tiempo. Tuve oportunidad de revisarla ya con otro interés, pero de entrada, vienes a hablar de tu documental más reciente, El maíz en tiempos de guerra. Y bueno, antes de darle detalles a la gente, antes de platicarle por dónde entra el documental, qué historia está contando, a la hora de verlo, a la hora de estar detectando lo que toda esta gente nos está contando sobre su trabajo, sobre su vida, centrado todo en la figura y en el símbolo del maíz, no sabía yo si estaba viendo un documental optimista o pesimista, Alberto. O sea, sin que me costara trabajo, lo disfruté enormemente. No sabía si este país está generando a esta gente casi a fuerza, o esta gente está resistiendo con una fuerza inigualable. No sé si me explico. ¿No? Yo creo que lo segundo. Yo creo que los pueblos y naciones indígenas de México, de esos pueblos originarios, eso que es difícil definir, ¿no? Que es el indigenismo, que son, a veces los vemos como nuestras raíces mexicanas, ¿no? Y eso que nos da identidad, pero nos incomoda, ¿no? Ya hay un racismo ahí muy fuerte, sí, ¿no? Entonces yo sí creo que todos estos pueblos han resistido de una manera impresionante, de una manera increíble, pues, porque llevan más de 500 años. Obviamente han cambiado, digamos, su manera de vestir, y eso no quiere decir que sea la misma de antes de que llegaran los españoles. Obviamente cambió porque llegaron telas y con todo el contacto que han tenido a lo largo de estos años ha habido una transformación, y hay una transformación constante, pero sí son unos pueblos que han resistido y ahí está su cultura y está con una fuerza muy grande, y creo que pues en los últimos años, digamos del 94 para acá, con el levantamiento indígena zapatista, creo que se movieron muchas cosas ahí. Entonces cuando yo me planteé hacer esta película, El maíz en tiempos de guerra, y empecé a llegar a estos pueblos y enfrentarme, pues te enfrentas a una problemática muy compleja, muy fuerte, y qué es el territorio, qué es la tierra, para qué sirve la tierra, para qué la vamos a usar, pero al mismo tiempo como es parte de su cultura, y entonces el maíz y la lengua, y va todo junto. Entonces, pues, digamos, esa manera de ver la película que acabas de mencionar, que si era pesimista o no lo era,
Pues yo creo que es parte de la problemática que viven, ¿no? Por un lado sí tienen una cosa, que también esa era la intención de la película, ¿no? No siempre ubicar a los indígenas de México, o los que viven ahora en lo que es México, como gente que está en la miseria y entonces por todos lados tiene que estar como deprimido y Claro. es un mundo muy deprimente. No, también es igual que cualquiera de nosotros, aspiramos a la felicidad, tenemos momentos felices, otros no, entonces, ¿no? Y son pueblos que pues, deben estar orgullosos de lo que han conseguido, ¿no? Claro. De lo que han logrado no perder, cuando menos. Ahora que decías que cuando te empezaste a plantear esta película, pues bueno, había que considerar varios temas. ¿En dónde empieza eso? ¿En dónde empieza el planteamiento de un documental como este que entra a la problemática que podríamos llamar generalizada del campesino en México, pero que al mismo tiempo deja muy claro que por mucho que haya detractores del movimiento zapatista, sí hay resultados de lo que ocurrió en el 94? El documental acaba diciendo prácticamente, antes del zapatismo nosotros no podríamos haber tenido un territorio como este y no podríamos sembrar el maíz que estamos sembrando. Y como dices, quitarle también esta mirada lastimera que muchas veces tiene el propio México sobre sus culturas originarias. Hay una chica que a mí me quedó muy marcado la frase, hay una chica en el documental muy al principio que dice, a mí me gusta estar trabajando el campo. O sea, yo no quiero estar en la ciudad, yo quiero trabajar aquí me muevo, mi cuerpo está en movimiento, lo dice muy claramente. Sí, lo dice de una manera incluso muy poética, Claro. muy bonita, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, esa chica, que es uno de los personajes de la película, ella ya le tocó haber venido a la Ciudad de México y ser trabajadora doméstica, ¿no? Entonces sabe cómo es el racismo Claro. urbano, ¿no? Cómo se maneja todo esto y lo que es trabajar para una clase media o clase alta, vete a saber con quién le tocó enfrentarse. Entonces regresar, cuando la entrevistábamos y cuando estaba frente a la cámara, le importaba mucho decirlo, ¿sí? Hay varios momentos donde lo dice. Otro momento habla sobre la comida y dice, es que aquí comemos lo que producimos y nos gusta mucho. Nos gusta, sí. ¿No? Como que quería afirmarlo, quería afirmar que trabajar el campo y estar al lado de los animales y de sus animales, ¿no? De sus toros, de sus vacas, ¿no? Es un placer, ¿no? Y que le gustaba moverse, como tú dices, así, y como todo esto lo dicen en su lengua, ¿no? Tiene una gramática muy bonita y puede ser, y bueno, acaban diciendo cosas como poéticas, ¿no? Así, Sí. me gusta moverme, la libertad de movimiento en el campo, dice, ¿no? Muy bonito. Pero incluso, por ejemplo, este personaje tiene un toque de un feminismo muy moderno, pues, porque es un feminismo indígena. Muy humano, ¿no? ¿No? Y entonces es una cosa muy extraña, porque es una chica que es una madre soltera, tuvo que enfrentar a su padre para eso, lo dice en la película, yo no sé eso que tiene que ver con el maíz, pero tiene que ver porque Claro. pues es un personaje que nos ha estado seduciendo con cómo maneja la masa, ¿no? La masa del nixtamal, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es lo que a uno pues nos sorprende de ver a estos personajes que son de una inteligencia y de una claridad Abrumadora, ¿no? Abrumadora, especialmente si uno llega con la idea tonta de que pues el indígena, por ser indígena y por ser campesino, no tiene una educación como creemos que tenemos educación nosotros. Creo que ese es el primer esquema que rompe el documental, pero lo hace con una sensibilidad, Alberto. O sea, no es un documental que nos enfrente, es un documental que poco a poco nos va susurrando las ideas de los propios personajes para construir una idea muy general. Por eso te repito la pregunta, ¿en qué momento dices, voy a contar estas historias, todas alrededor del maíz y todas en lengua originaria? Si hay un momento en el que tú dijiste, voy a entrarle por aquí a esta historia, o fueron cayendo ideas que luego se armaron para el No, documental. lo que pasa es que, mira, en muchos momentos que he estado como cerca del mundo campesino, del mundo indígena, por razones de trabajo, por razones de que me han invitado, o sea, a mí, a partir de que hice la película Corazón del Tiempo, he estado como
pues muy ligado a todo el movimiento indígena, pero incluso desde antes. Mi primera película es una película que se llama La Tierra de los Tepehuas, que la hice cuando todavía existía el Instituto Nacional Indigenista. Entonces igual, bueno, hay un vaso, hay una liga, ¿no? Pero bueno, lo del maíz empieza a ser como muy importante cuando viene todo esto del maíz transgénico, ¿no? Cuando se vuelve tan imprescindible hacer algo, defender del maíz, decir algo. Y me parecía que, bueno, había muchas películas o muchos temas que se habían tratado como desnudando cómo es el maíz transgénico y denunciándolo. Pero yo quise hacer la película desde el otro lado. Desde el otro lado. O sea, ¿qué es lo que podemos perder en caso de permitir que el maíz transgénico entre y contamine las especies de maíz que son originarias de México? Uh-huh. Entonces, al entrar ahí, pues teníamos que entrar con los pueblos originarios. Recordemos que México, o lo que antes era lo que ahora se llama México, era Mesoamérica, todas las culturas mesoamericanas fueron las que inventaron el maíz. El maíz no es natural. Lo domesticaron. Es una invención humana, ¿no? Uh-huh. Porque a partir de una planta silvestre se fue generando hasta lo que hoy es el maíz. Una planta silvestre que además ni se parece a lo que conocemos ahora como maíz. Pues no, era así como una cosita, una espiguita chiquita con un par de granitos. El trabajo se le llama ingeniería a lo pues es una ingeniería genética a lo largo de siglos, ¿no? Espectacular. Y entonces, bueno, es un invento de acá, Uh-huh. ¿no? Y es o sea, si no existe la mano del hombre, no hay maíz. Exacto. ¿no? O sea, si el hombre se acaba, el maíz se acaba. O sea, es así, ¿no? Y entonces, pues este invento y este invento que pues se ofreció al mundo de tal manera que ahora es uno de los 3 granos que alimentan al ser humano, ¿no? Junto con el arroz y el trigo. Entonces, bueno, pensar en hacer esta película era como, pues un poco meterse al mundo indígena campesino, Uh-huh. ¿no? Y pues al mismo tiempo es meterse a la tierra, al territorio, a la defensa de la cultura, a la defensa de la lengua, porque todo es una misma cosa, ¿no? O sea, el maíz, digamos, si uno ve etnológicamente a los pueblos indígenas o a todos los pueblos que poblaron por acá, toda su cosmogonía Uh-huh. y sus mitos originarios tienen que ver con el maíz. O sea, en algún momento aparece el maíz y la planta es como un protagonista en todas estas culturas. Entonces, bueno, pensar en eso era pensar en meterse a ver cómo es la vida cotidiana de un campesino y su familia, o sea, de su comunidad, de su microcomunidad, ¿no? Y cómo se relaciona con la milpa, que es otra comunidad. Claro. ¿No? Hay quien dice que, como tú dijiste ahorita, ¿no? Que el hombre domesticó la planta, ¿no? Pero también puede ser al revés. Sí. La planta domesticó al hombre y le enseñó a vivir en comunidad porque le enseñó a trabajar la tierra como una milpa, que es una manera de sembrar en colectivo, ¿no? Uh-huh. Porque el maíz no va solo, sino va también con la calabaza y con el chile y con el frijol y con los quelites y con muchas cosas que, bueno, forman parte de una alimentación más o menos completa. Uh-huh. Entonces, bueno, esta como relación entre estas dos comunidades, la comunidad del maíz y la comunidad de la familia, pues es lo que muestra la película en 4 diferentes familias campesinas, que es una huirrárica, los que conocemos como huicholes, uh-huh. unos mijes. Que ya no quieren que les digamos huicholes, con toda pues es la que razón la del mundo, mayoría de además. las veces a todos los nombres que conocemos no son, y muchos de ellos son peyorativos. Sí, ¿no? sí. O sea, el más peyorativo es el de los chamulas, ¿no? Sí. Es de pinches mulas, uh-huh. ¿no? Y ahí generó en chamulas, que curiosamente el candidato del PRI, que no es candidato del PRI, que no sé qué, Ya no fue sabemos. ahí a inaugurar su campaña, ¿no? Sí. Ahí con los chamulas, o sea, no sé por qué les dio ahora de vestirse indígenas, no sé, les da esa cosa, pero en fin. Tenemos a la familia huirrárica. Huirrárica, que son los que conocemos como huicholes, a unos mijes uh-huh. de Oaxaca, que también tienen otro nombre que se llama Yuc,
¿no? Y a 2 familias celtales, que son mayas celtales del norte de Chiapas. Entonces, a través de estas 2 familias y a través de seguir todo un ciclo agrícola durante un año, ¿no? Y estarlos visitando constantemente y ver cómo va creciendo su milpa o cómo van modificándose, digamos, los cuidados que van haciendo, vemos todo el proceso de principio a fin, desde que se prepara la tierra, se siembra, se cuida y se cosecha. Pero me imagino que el documental no tardó un año en hacerse, o sea, hubo un proceso de investigación previo que nos puede alargar la producción del documental. ¿Cuántos años, Alberto? Pues mira, que Porque se filmó... se nota una investigación seria ahí atrás, para luego elegir a las familias que van a contarnos la historia. Se filmó durante 2015, ¿no? Por ahí de finales de 2014 conseguimos los recursos y la investigación, pues sí, estaba, digamos, pues partió incluso muy paralelo a buscar a los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, fueron como por diferentes lados que llegaron. Eutimio, que es el Wixárika, ¿no? Ese llegó, él es un militante de la Red en Defensa del Maíz y lo conocimos por ahí. Yo, tengo un amigo que se llama Ramón Vera Herrera, que también es colaborador de la película en la parte de investigación precisamente, y guión y traducción de los diálogos. Más que traducción, corrección de estilo de los subtítulos, ¿no? No, que ahí lo quiero decir porque tuvimos mucho cuidado en no traducir, digamos, literalmente, ¿no? Porque eso hace como que suene raro y es difícil de leer, sino leímos un estilo para que sea fácil de leer y entender la idea y no estarnos perdiendo con unas gramáticas extrañas, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí había una investigación atrás, pero también fue con la búsqueda de los personajes. Entonces, Eutimio entró por ese lado, yo lo conocí en una reunión de la Red en Defensa del Maíz. Después fui hasta su rancho, que es bastante lejos, o sea, es como 5 horas después de la última terracería, ¿no? Y porque él está en una tierra recuperada, entonces no vive, digamos, en su pueblo, sino ha tenido que moverse hasta allá para cuidar esa tierra. Entonces algo así bastante lejos, y ahí empezamos a hablar, conocí a su familia, ¿no? Y empecé a plantearles de qué iba esto, ¿no? Que básicamente el planteamiento era que nos contaran cómo se trabaja el maíz, ¿no? Era eso. Tú me lo cuentas como lo vives, yo estaré aquí con la cámara y lo que estés haciendo en ese momento me lo cuentas, ¿no? Y me lo cuentas en tu lengua. Y entonces eran como que empezaron a parecerles interesantes, porque pues, yo les pedía que hablaran de lo que saben y saben mucho, ¿no? Y que me mostraran pues lo que hacen. Y ya después también hubo una gran intención de meternos como al lado femenino del trabajo de la tierra, que no es fácil, ¿no? Porque es más difícil obtener la confianza de las mujeres, pero de alguna manera lo logramos y logramos meternos a la cocina y que algunas de ellas hablaran, ¿no? Porque también hay como lugar común de que el trabajo campesino es de los hombres, ¿no? Sí. Es masculino. Las mujeres se quedan ahí en la casa y no. Es una combinación de todo, como lo dice esta misma chica otra vez que siempre está como insistiendo en este feminismo indígena moderno. Sí, ella deja muy claro el papel de la mujer. mujer. Que dice, no, aquí todos nos ayudamos, ¿no? Todos trabajan en la tierra, ¿no? Y en la cosecha. Habiendo elegido a las familias y habiendo decidido, o por lo menos tener la sensibilidad de decir, ahora vamos a entrar por acá, yo veía el documental y decía, esta cámara pudo haber sido mucho más fría. O sea, normalmente este tipo de documentales son más fríos a través de la cámara. La cámara no suele estar tan adentro, no suele de repente acomodarse. Todo el mundo termina retratando este tipo de historias en este tipo de terrenos como muy aparte, y tú decides meter la cámara, estás muy cerca de los personajes, estás en la cocina, sigues el movimiento de las manos. Hay una intención también muy visual a la hora de quiero también contar la historia con los movimientos de mi cámara siguiendo a mis personajes.
Bueno, yo también creo que otra de las cosas que pasa con el mundo indígena, bueno, el mundo indígena no está en los medios. No, No normalmente existe, nos lo quitan. no existe, Sí. digo, el, pues el paradigma de Televisa, que es el extremo por allá, pues es los güeritos, ¿no? Así, los mexicanos güeritos, y de ahí para abajo No vemos nadie. no existe. ¿No? Entonces, la intención que tenía la película es sí crear una estética, sí mostrar una estética, hacerlo muy bien, o sea, grabarlo muy bien, con la paciencia necesaria, con esperando el tiempo, la luz, no sé, verlo de otra manera, ¿no? Y buscando, digamos, cómo plantear esta estética que es la de ellos. Pues es una manera de... ¿Cuál es la armonía que existe entre su vestuario y la tierra, o su vestuario y el arado, ¿no? O sea, la hay, ¿no? Entonces, como que al tratar de encontrarla, pues encuentras una estética, ¿no? Y eso es, yo creo que lo que tiene la película pues, interesante, ¿no? Entonces, digamos que la cámara está buscando la estética, no la está creando. Pues Yo creo digo que lo consigue, o sea, no me lo tomes a mal. Yo digo que a la hora de buscar esta estética que nos estás planteando, acaba construyéndola. Pero sí hay un ojo curioso ahí atrás, ¿no? Pues sí, te digo, esta intención, ¿no? De crear pues lo que es una película, ¿no? O sea, Claro. Que hubiera un atractivo, ¿no? De qué es lo que estamos filmando, qué es lo que estamos viendo, y que tuviera una fuerza de imagen, ¿no? Para podernos meter a ese mundo, ¿no? Porque no es una película sencilla, digamos, a lo que se exhibe ahora, ¿no? No. Ni está, digamos, pues es un mundo un poco raro, pues, o sea, y un poco lo dice el título, el maíz en tiempos de guerra, y uno ve y dice, bueno, ¿cuál guerra? Sí, pero sí hay una guerra. Hay una guerra, o hay varias guerras. Varias, ¿no? Porque está el narcotráfico, ¿no? Está esta guerra contra el mundo indígena, está esta guerra de despojo de tierras, ¿no? La guerra contra el transgénico. La guerra de la guerra de las semillas y de los granos, y en el trasfondo de todo eso está toda una manera de cómo nos alimentamos, ¿sí? Porque acá lo que vemos es gente que se alimenta como no nos alimentamos nosotros, ¿no? Sino que se alimenta de lo que produce, ¿no? Y nosotros no, nosotros nos alimentamos de lo que otros producen. De alimentos empacados, Además. ¿no? O sea, hay una normalización de eso, ¿sí? Y por ahí entra, digamos, el transgénico, por ahí entra la idea del transgénico, por ahí entra la idea de producir más, ¿no? Que sea la mazorca más grandota, que tenga más gilas, sí, pero eso no necesariamente hace un buen maíz. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, lo que muestra la película yo creo que va por un camino como extraño, que quiere que ser una película seductora, ¿no? A través de la música, del sonido, ¿no? De la paciencia para mirar esos rostros, Sí. que de pronto descubrimos toda la belleza que hay ahí, ¿no? Sí, lo sé. Qué bueno que mencionas la música. No sabría cómo describir el trabajo musical detrás del documental, pero es tan puntual y al mismo tiempo es tan ausente que no sabría bien cómo es que lograron ese equilibrio para que la música sostenga momentos muy emotivos, además, sin necesidad de tenerse que venir encima de nosotros, que es otro grave error que a veces muchos documentales, especialmente con estos temas, acaban cometiendo. ¿Cómo trabajan la música y cómo quedó como quedó? A mí me gustó mucho. Bueno, la música viene de un personaje que se llama Steven Brown, ¿sí? Junto con Julio García, que son dos músicos que vienen trabajando desde hace muchos años en Oaxaca, ¿no? Vienen de ámbitos muy diferentes, ¿no? Pero han tenido un acercamiento muy, muy puntual, ¿no? Con la música mije, por ejemplo, ¿no? Con la música de banda en general en Oaxaca, y bueno, están en un estado musical completamente, entonces pues, tienen el oído ahí como muy fino sobre toda esta cuestión como popular de lo que puede ser la música. Entonces, en el sentido que yo estaba haciendo esta película desde antes de filmar, digamos, al mismo tiempo estaba haciendo la investigación y todo, ellos ya estaban
viendo qué íbamos a hacer, ¿no? Por dónde nos íbamos a mover, o el tipo de sonidos que queríamos crear, ¿no? Entonces sí hay, digamos, algún cuidado de tener ciertos instrumentos que corresponden a cada uno de estos grupos, pero el tratamiento sonoro y musical era una cosa muy, muy contemporánea. Sí, ¿no? llega a ser casi abstracta. Sí. Es como música de banda abstracta, ¿no? Es ¿No? una cosa bien rara. Sí, muy. Pero, digamos, a mí me gusta mucho porque te digo, tiene los elementos, dices, no cae en el folclore, no caen así como en la falsa autenticidad que tiene que ser música, como... Sí, que se note una música. Que se note que es la música de los huicholes. Sí, ¿no? no. Esto pues, es una música que nosotros hicimos, es un comentario, ¿no? Que tiene sobre las imágenes, y creo que era lo que intentábamos, que nos ayudara junto con la imagen, una imagen poderosa y una banda sonora, ¿no? Que también yo creo que enriquece mucho con la música, con muy buenas voces, ¿no? Hay unas voces muy bonitas, sí, ¿no? Que suenan muy bonitas en su lengua original, y también con los sonidos, ¿no? Porque nos cuidamos mucho de que no hubiera ninguna de estas milpas estuviera cerca de carreteras. Claro. Entonces el sonido es el sonido. Es el sonido de la milpa. Del lugar, sí. Pues bueno, felicidades por el trabajo de audio y de música. Yo le recomendaría a la gente, bueno, se van a fijar en mil cosas cuando vean el documental. O sea, sí es un imán. Yo te lo digo con toda honestidad. Gina, que está sentada aquí, sabe que yo no miento en mis entrevistas. En la vida nunca, y en las entrevistas menos. Es un documental que te va jalando y te va atando a la buena todo el tiempo. Entonces, yo le recomendaría a la gente que de repente salgan de la ensoñación y del discurso de Alberto y se metan a la música un ratito y van a ver realmente lo atractivo y el gran trabajo que consiguieron. Y me causó curiosidad hace rato, bueno, me saltó una duda. Que creo que además es parte de las guerras que está peleando el cine, las comunidades, la temática. Tú decías, antes de conseguir los recursos para hacer este documental, y seguiste tu frase, ¿qué tanto le interesa a un país como México a la hora de entregar recursos tener este tipo de historias? ¿Hay de verdad alguien que quiera decir, necesitamos darle más recursos a este tipo de historias, a este tipo de personajes, a este tipo de trabajos? En pocas palabras, ¿qué tanto quiere el cine mexicano que se hable de estos temas a la hora de apoyar producciones como la tuya? ¿Fue difícil encontrar? No. Yo creo que no es difícil. Yo creo que al contrario, el cine mexicano está viviendo una época de un cierto auge, ¿no? O sea, por ejemplo, es como extraño, pues, porque por un lado que vives una situación tan difícil social y políticamente, pero tienes una libertad, sobre todo para filmar y para medio exhibir, ¿no? Porque tenemos, digamos, la gran censura de que no entre en las grandes pantallas y que no le importe, y que al gobierno mexicano no le importa. Están muy cómodos como está ahí. Digo, yo no me imagino a ningún político del PRI yendo a la Cineteca. Por supuesto, ¿no? Si acaso irán a Cinépolis por ahí, ¿no? Pero están muy cómodos con la situación que se vive en el cine. Pero por otro lado, hemos logrado un IMCINE que se ha ciudadanizado durante muchos años, donde nosotros mismos decidimos qué películas se hacen y cuáles no se hacen, en varias instancias, unas mejores, otras peores, ¿no? Pero pues ahí está, y se están haciendo una cantidad de documentales que tú los puedes ver. Claro. Este documental podría pasar por contemplativo, buena onda, indigenista, ¿no? Sí, puede ser, pero hay unas cosas tremendas que se filman y que también están ahí. Y que también está ahí, y tienes Tempestad, y tienes esta película de Berardo. La libertad del diablo. La libertad del diablo, y hay muchas cosas, ¿no? Entonces no veo, digamos, y sí hay recursos para hacerlo, ¿no? Digamos, esta película no es una película muy cara, pero sí tuvo todos los recursos para hacerlo. Lo difícil es ahora exhibirla. Llegar a las pantallas, ¿no? Exactamente. Por eso estamos planteando hacer una campaña de difusión donde se van a estar combinando salas comerciales
culturales, comerciales, como Cineteca o todas las salas alternativas que hay por ahí, que van desde Tonalá, la Casa del Cine, las salas universitarias, pero también vamos a estar exhibiéndola de forma gratuita en muchos otros lados al mismo tiempo. Vamos a hacer una gira por todos los faros. Okay. De hecho, la película se va a estrenar el 2 de febrero en Cineteca, pero el estreno también va a ser en el Faro, ¿no? Y bueno, se va a estar exhibiendo por todos los medios. El mismo mes también yo creo que lo van a sacar en redes, gratuita, en TV UNAM. Se trata que salga como en todas las pantallas. Claro, que se vea. Que se vea y también facilitarla a quien la necesite, y eso tenemos forma de hacérselas llegar. Entonces, harán. Se pueden comunicar por, el Maíz en Tiempos de Guerra, que es una página, ahí nos contactan y seguramente obtendrán respuesta. Muy bien, celebro también la manera de exhibición. Alberto, una pregunta, pues que para variar, eso sí es característico mío, me voy a salir por la tangente. ¿Hay chance como director con una trayectoria como la tuya? Ya la pregunta está, ya tiene respuesta desde hace rato, ya lo dijiste, hay una búsqueda estética, hay una idea de contar una historia y de contarla bien en Maíz en Tiempos de Guerra. Pero ¿qué tanto de tu estilo, voy a ser más directo, se puede meter en un documental como este? Comparándolo, te lo decía al principio de la entrevista, con una propuesta como Amor a la vuelta de la esquina. Voy a matizar. Cuando uno ve Amor a la vuelta de la esquina, estás entrando a otra cotidianidad. Tú querías acá en el Maíz mostrar la cotidianidad, el día a día de la gente que está cultivando, cosechando, tratando, hablando, tocando y desgranando al maíz. En Amor a la vuelta de la esquina, siendo una película mucho más vieja, en donde estabas entrando a la industria del cine mexicano, había una búsqueda de la cotidianidad, y yo lo estoy ligando, te digo, porque la vi muy cercana a esta. Y la pregunta directa es, ¿qué tanto de tu estilo o de tus propias inquietudes se acaban filtrando de una ficción como aquella a un documental como este? ¿Es difícil, es distinto o estoy loco? Yo creo ¿Lo puedes decir? Sí, estoy loco. No, ¿Lo puedes decir? No sé, pero yo creo que hay en la mayoría de mis películas, si no es que todas, hay una mirada hacia las mujeres, ¿no? Muy claro. Por ahí, sí. Hay un intento de descubrir cómo se expresa la feminidad. Uh-huh. Y creo que las dos tienen esa mirada, ese punto. Igual la música, el acento en la música siempre está en todas mis películas, ¿no? A lo mejor no tiene nada que ver. Yo cuando hice Amor a la vuelta de la esquina venía de hacer La tierra de los tepehuas. De los tepehuas, sí. ¿No? Entonces, fue la siguiente película. Sí. ¿No? Y siempre he estado como ligado. Digo, yo estudié antropología, ¿no? Antes de estudiar cine. Bueno, no terminé, estudié un par de años, después ya me entré a la escuela de cine al CUEC y ya me atrapó el cine, no me dejó seguir la carrera de antropología, pero después, pues, accidentalmente o no, siempre he estado ligado al campo mexicano, a los indígenas. Y a la mujer. Pues sí. ¿Qué memorias te trae ese primer largometraje? Ahora comparado con este más reciente documental. Es una película importante hasta donde yo sé y hasta donde lo he visto y hasta donde he escuchado que la gente habla de ella. Y El Maíz es un documental poderoso, fuerte, con propuesta. No sé si tus memorias con respecto a aquella película siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que aquella película, y bueno, también trataba de la tierra, había una pequeña ficción allá adentro, porque hubo una como reconstrucción del momento en que ellos fundaron el pueblo, uh-huh. Que eso tiene que ver así como directamente con lo que hice después en Corazón del Tiempo. Es una película que ganó un Ariel, sí, ¿no? Y fue una película que se hizo dentro de muchas más que se hacían en el Archivo Etnográfico Audiovisual del Instituto Nacional Indigenista. Se hicieron como una película por cada grupo indígena, por cada pueblo, y a mí me tocó esta, ¿no? Y después fue una cuestión muy fuerte porque
murieron 27 campesinos que estaban en la película, ¿no? Yo me enteré de esa represión, fue como el día después de que nosotros salimos del pueblo. Entonces fue como una cuestión muy fuerte, entonces la película como que cambió, tuvo que entrar a contar esa dinámica, entonces era muy raro encontrarse una película de denuncia, de una represión, pero era hecha por el INI, entonces una cosa como rara, tuvo su propio camino, pasó lo que pasó con ella, ¿no? Y es una película testimonial, pero también tiene una intención estética así como muy clara, ¿no? Porque digamos, al hacer esa reconstrucción que había y como ficcionar algo, ¿no? Era como desde ese tiempo no había como que tenerle mucho respeto al documental, ¿no? Claro. Haciendo películas. Claro. Y ahora con el maíz, Alberto, yo sentía un discurso más, te digo, el documental habla por muchas vertientes. Y había un discurso ahí que me llamaba mucho la atención, que me alegraba mucho entrar a él, que era el de prácticamente la recuperación de lo divino del maíz. Creo que siendo tu documental sutil como es, ¿no? Que te digo, va susurrando las ideas, acaba muy rápido, muy al principio, y es parte del gancho que tiene, diciéndonos, es eso que comes todos los días y que tomas con las manos con la menor de las preocupaciones y que crees que está ahí, que va a estar ahí todo el tiempo y que das por hecho, es un elemento sagrado desde hace miles, cientos y miles de años para culturas que siguen comunicándose con él de una manera muy reverencial. Esa idea estaba presente a la hora de trabajar el documental, o se encuentra una vez que ya está terminado, o no la ves tampoco, porque hay frases ahí muy claras en el documental en donde dejan claro lo sagrado del maíz y dejan claro también el símbolo del propio maíz. Tú lo decías con la milpa. La milpa domestica al hombre y le dice tenemos que vivir en comunidad. Y en algún momento uno de estos hombres que están cultivando también deja muy claro que de alguna forma somos como el maíz, las mazorcas. Él dice, aquí están todas las semillas de todos los maíces que se siembran en este territorio. Estamos todos juntos. El maíz somos nosotros somos la mazorca. ¿Esa idea estaba detrás o te la encontraste de repente? No, yo creo que ahí está, siempre está muy presente, hay una religiosidad también alrededor del maíz a la cual no me metí, ¿no? Conscientemente, porque es una dimensión que me rebasa, claro. Pues, ¿no? Entonces, conscientemente no nos metimos, lo cual me llevaba a conflictos con ellos, porque todo el tiempo querían meterlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay ritos alrededor de la milpa, alrededor del maíz, ¿sí? Pero inevitablemente, aunque yo lo quiera quitar, ahí está. Ahí está. Sí, ahí está, y sí es una presencia muy fuerte, ¿no? De esta espiritualidad que tiene que ver con el maíz. Como te decía al principio, o sea, todos los grupos indígenas en México, los que existen y los que existieron, ¿sí? Dentro de su cosmogonía o de sus mitos de iniciación, está el maíz, ¿no? Como una presencia tal, y a partir del maíz crecieron los gemelos divinos, ¿no? O sea, siempre está presente el maíz como tal, ¿no? En toda la iconografía que tenemos, en el Museo de Antropología y Templo Mayor y todo, el maíz, ahí está como una presencia. Entonces, pues inevitablemente es eso, ¿no? Pero te digo, yo no me quise meter ahí porque pues es una dimensión que creo que nos rebasaba, ¿no? Y nos queríamos meter más al mundo material y actual y visual. ¿Estás planeando algo más después de este documental? Digo, falta el estreno, hay que ver qué es lo que pasa. Seguro le va a ir bien, pero ¿estás trabajando en alguna otra película desde ahora? Sí, estoy escribiendo. Muy bien. Escribiendo un guión. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar sobre el maíz en tiempos de guerra para la gente? ¿Algo que haya quedado ahí volando? Pues nada, que vengan a verla, que se estrenará el 2 de febrero en la Cineteca y muchas otras salas. Esperemos que alguna les quede cerca y seguramente podrán encontrar dónde verla. Sí. Sí, y yo creo que seguramente les va a interesar y les va a gustar y espero que les atrape. Yo creo que sí. Yo sí quiero invitar a la gente, obligarlos casi a que vayan. Creo que el rescate del tema, la manera
como lo hace Alberto, es un regalo que no podemos dejar pasar. Este tipo de reflexiones son necesarias en un país tan revuelto como el que tenemos ahora. Este tipo de rescate de estos rostros, de estas voces, de estos temas, de estas imágenes, creo que lo necesitamos para empezar a dar el paso adelante que urge dar en un país como este. Entonces, justo por eso quiero agradecerte, Alberto, que hayas hecho el documental, que nos lo hayas mostrado y que hayas venido a platicar con nosotros aquí en Cine Garage. Pues sí, porque yo creo que se trata de reconocernos, reconocernos en esos otros nosotros que somos en este país. Ahí está. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me